Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de milagro universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Hoy les acompañamos al soporte técnico Carlos Rodríguez desde Cali, Colombia. Gracias, Carlos. Carlos nos está apoyando en la transmisión de YouTube y aquí en el Zoom en ingresos y chat. Tenemos en la traducción María Torres. Gracias, María. María está en la Florida, Estados Unidos. Gracias por ser nuestro puente. Y quien les habla, Dinora López, seré su anfitrión de sala desde Texas, Estados Unidos. Entonces le damos la bienvenida y recibimos en total gratitud a nuestra invitada de hoy, Corinne Zupko, desde New Jersey, Estados Unidos, y nos trae el tema: en esta Navidad, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te pudiera causar dolor. Gracias, Corinne. La sala es tuya. Good morning, welcome everyone. This is a portal of light and a space for inner transformation directed by Jesus and organized thanks to the dedicated service of brothers and sisters from all around the world that are one. Today, we are really joyful to welcome our beloved teacher, Corinne Zupko from New Jersey, the US. Her topic is This Christmas, Give the Holy Spirit Everything That Would hurt you. Corinne, the mic is yours. Thank you. Thank you, Maria. Thank you, Dinora. Thank you, everyone, for your help in bringing together this joyous event. And I am so grateful to be here. Gracias a todos, a María, a Dinora, a Carlos, a todos por haber organizado este evento. Estoy muy feliz de estar aquí. I'm excited to speak today about our topic, since Christmas is coming, called This Christmas, Give the Holy Spirit Everything That Would Hurt You. Estoy muy emocionada porque ya viene la Navidad y vamos a mirar este tema que dice, entrégale al Espíritu Santo en esta Navidad todo aquello que te pudiera causar dolor. In my journey as a Course in Miracles student, which I've been studying since 1997, I found that this has been a core teaching that has helped me more than anything. En mi viaje con el curso de milagros, el cual empezó en 1997, yo he encontrado que este curso ha sido lo que me ha ayudado por encima de todas las otras alternativas que he utilizado. And what I mean by that is, if I had to boil all the course teachings down to one central teaching that has helped me the most, it's been to consistently release everything to the Holy Spirit. Y si yo pusiera a poner como en un resumen, ¿qué es lo que me ofrece este curso que me ha ayudado tanto, tanto? Es entrégale todo, suéltalo y entrégaselo al Espíritu Santo. What this creates is a transparency where we are hiding nothing from the Holy Spirit. Porque entonces esto crea una transparencia y no le escondemos nada al Espíritu Santo. And when we hide nothing from the Holy Spirit, we are giving no space for the ego to hide. Y cuando no le escondemos nada al Espíritu Santo, le quitamos el espacio al ego para que se esconda. The Holy Spirit does so much for us, and A Course in Miracles says that we're sort of insulted that our hearts are so disproportionate. The Holy Spirit does so much, and we're asked to do so little.
El Espíritu Santo hace tanto y nosotros hasta nos ofendemos cuando el curso dice que es poquitito lo que tienes que hacer de tu parte, porque lo demás se te hace por ti. El Espíritu Santo lo hace. And it's been this teaching of withholding nothing from the Holy Spirit that has brought me through anxiety, fears, challenges, relationship challenges. It's been this central teaching that has been so helpful to me. Y ha sido ese aspecto, el de entregárselo todo al Espíritu Santo, no esconderle nada, lo que me ha ayudado con la ansiedad, con el miedo, con las situaciones de pareja, con cualquier situación en la vida. So, what I would like to do together today is experiential work. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es algo de en términos de experiencia. I have some quotes I'd like to share, but the bulk of our time together is going to be doing an experiential healing in which we are releasing everything to the Holy Spirit that would hurt us. Tengo unas cuantas citas que voy a utilizar, pero la gran mayoría de la actividad que vamos a hacer hoy va a ser algo como un tipo de meditación, algo para poder liberar, liberar, liberar. And while we may be tempted to only give the Holy Spirit the things that we don't like our fears and conflict and lack, it's important to remember that everything needs to be surrendered, even the things that we judge as good. Y aunque nosotros nos sintamos tentados a pensar que lo único que le vamos a entregar al Espíritu Santo son las cosas que no nos gustan, nos duelen, tenemos que empezar a considerar que se incluye todo. Esto incluye también lo que nos parece bueno y nos gusta. The ego will use anything on its behalf, and the Holy Spirit will use everything on its behalf. So by releasing everything, again, we're not giving the ego anywhere to hide. El ego utiliza todo para su propósito. El Espíritu Santo también lo hace. Entonces, al entregárselo todo al Espíritu Santo, ¿qué sucede? El ego no tiene dónde esconderse. I feel moved to share some of the many things that the Holy Spirit does for us. Yo quisiera compartir con ustedes muchas de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. I have shared this list in one of these sessions before, and I'd like to share a few things again. And there is a printable list that I can share a link to in the chat. Esto yo lo he compartido anteriormente, pero me gustaría volverlo a compartir y lo voy a poner para que esté disponible en el chat. There is a Spanish translation of this list. Thank you to Maria. Hay una traducción al español para esta lista. I just put the link on the chat, the short version for anybody listening. If you go to FromAnxietyToLove.com/4-us, you will be able to bring up this list. Ella dice que ella lo puso en el chat y que si van a esa página anxietytolove.com van a poder entonces encontrar esta lista. You will see that if you either scroll down to the very bottom or at the top, you'll see the Spanish, a link to click that says the Spanish version, and you can retrieve it there. Y en esa página, si ustedes bajan al final de la página, van a encontrar el enlace para encontrar la traducción que está allí disponible. So I'd like to say a few things about what the Holy Spirit does for us. Quiero comentar algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. What I did was search the web edition of A Course in Miracles, published by the Foundation for Inner Peace. Lo que hice fue utilizar la versión web de la Fundación para la Paz Interna. And I searched for the phrase "for us." Y busqué por la palabra por o para. And I found hundreds of references of what the Holy Spirit does for us. Y encontré una cantidad inmensa de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. So I'd like to read a few of these things.
Vamos a leer algunas de ellas. This is going to help us recognize how much the Holy Spirit does for us and how our little part is to bring everything to the Holy Spirit. Esto nos va a ayudar, voy a ver algunas de ellas y esto nos va a ayudar a ver cuánta ayuda nos da el Espíritu Santo y cuán poquito realmente nos toca hacer a nosotros. The Holy Spirit undoes error for us. El Espíritu Santo deshace el error. He decides for God for us. Él decide por Dios, por nosotros. He removes hallucinations from our mind for us. Él remueve las ilusiones, las alucinaciones de nuestra mente por nosotros. He keeps error unreal for us. Mantiene el error como algo irreal para nosotros. He knows our value for us. Conoce el valor que tenemos. He remembers God's will for us. Él recuerda cuál es la voluntad de Dios para nosotros. He interprets for us. Él interpreta por nosotros. He accomplishes for us. Él logra cosas por nosotros. He awoke for us. Él despertó por nosotros. The Holy Spirit remembers for us El Espíritu Santo recuerda por nosotros. and judges for us También juzga por nosotros and sees for us y ve por nosotros and learns for us y aprende por nosotros. and unlearns for us, También desaprende por nosotros. makes decisions for us, Toma decisiones por nosotros. does for us, Hace por nosotros. transcends time for us, Trasciende el tiempo por nosotros. remembers eternity for us, Recuerda la eternidad por nosotros. and the list goes on and on. Y la lista sigue y sigue. What I just read were the themes that I drew from the actual Course in Miracles quotes. Lo que hice fue leerle los tópicos que fui sacando de estas citas del curso de milagros. So feel free to retrieve that list from the link that I mentioned before. Entonces siéntanse libres de ir a ese enlace para ir a buscar este documento que ella mencionó. You can see all the actual references in their entirety. Va a incluir inclusive todas las referencias, o sea, de dónde se sacó cada una de esas citas. With all of these beautiful things that the Holy Spirit does for us, our small part is to be willing. Con todas las cosas hermosas que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer por nosotros, la partecita que nos corresponde es la disposición. We are to be willing to let the Holy Spirit lead the way. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, muestre el camino. We are to be willing to forgive. Permitir que el perdón se lleve a cabo. And this Christmas, we are willing to give the Holy Spirit everything that would hurt us. Y en esta Navidad vamos a estar dispuestos a entregarle todo lo que nos duela al Espíritu Santo. When we begin our guided healing, I am going to be prompting us at times to write some things down. Vamos a hacer una meditación guiada de sanación y en un momento les voy a pedir que escriban algo. So please do have a pen and paper nearby. Así que por favor tengan disponible un papel y un lápiz, una pluma disponible. Before we begin our guided healing, I would like to explain a few ways in which my teachings have recently grown. Antes de empezar esta meditación guiada, quiero compartirles un poco cómo mi enseñanza ha ido manifestándose y creciendo. And some of this may be familiar if you've tuned into some of my other talks. Y quizás alguno de ustedes se está familiarizado si se han
se han conectado con alguna de mis charlas anteriores. In 2021, I had an experience in my backyard of Jesus bowing his head, extending his arm, and saying to me, saying to his mother, I will let you two take it from here. En el 2021 tuve una experiencia de ver a Jesús arrodillándose ante mí en el patio, extendiendo sus brazos y diciendo, déjalo de ahora en adelante, entrégalo aquí, entrégalo. And I felt at that moment a full body experience of the divine feminine. Y yo sentí, porque estaba diciendo, en ese comentario decía, entrégaselo todo a mi madre. Y yo lo que sentí en ese momento fue una experiencia de la divinidad femenina en mi cuerpo. It was Mother Mary, and simultaneously her identity transcended Mother Mary. It was the divine feminine energy of the universe. Era la energía divina del universo. La Madre María se transformó y se transformó en algo mucho, mucho más amplio. And she directed me and drew me down into my body. Y ella me dirigió y me llevó a centrarme y enraizarme en mi cuerpo. Her message was essentially, don't leave the body out. Su mensaje esencialmente era, no dejes el cuerpo fuera, no descartes el cuerpo. The message was essentially, use the body in your healing efforts. El mensaje básicamente era, utiliza el cuerpo en tu proceso de sanación. And I felt myself also drawn down in connection with the earth. Y entonces, inclusive, me sentí como que bajaba y me bajaba en una conexión muy profunda con la tierra. It was as if the earth itself became part of the divine mother. Como si la tierra también fuera parte de la Madre Divina. And because I had been going through a challenging period, I found that the only relief that I was feeling was when I was laying down on the ground, directly touching the grass. Y es curioso porque yo había estado teniendo unos desafíos en esa época y estaba dándome cuenta que lo único que me daba alivio era tirarme en la tierra a descansar. Feeling connected with the earth was the only thing that was helping me calm down. Estar conectada directamente con la tierra era lo único que me ayudaba a calmarme. And what I have since learned is that the more we feel grounded in our bodies and grounded into the earth beneath our feet, just like tree roots go deep and wide into the earth and have a wider canopy of branches, as we ground down, our intuitive channels can open up. Y lo que yo me he dado cuenta es que según yo me permito estar enraizada, piensa en las raíces de un árbol que siguen moviéndose y moviéndose. Mientras me crecen esas raíces, el árbol, las ramas crecen arriba. Entonces te das cuenta que a la medida que tú te enraizas, esa capacidad de intuición a lo supremo empieza a abrirse. Now, how does this fit in with the Course in Miracles teaching that we're not bodies? ¿Y cómo conecta esto con la enseñanza del curso de milagros que te dice, pero no eres un cuerpo? Well, my friend Freedom Cartwright made a very important connection for me. Mi amigo Linda Cartwright me ayudó y me dio una conexión muy clave. She said that the ego hides trauma in the body. Ella dijo que el ego esconde los traumas en el cuerpo. And I thought, well,
the ego hides trauma in the mind, how does it hide trauma in the body if we're not bodies? I questioned that at first. Entonces, yo primero me quedé, ¿cómo es posible? Si no somos cuerpo, el ego donde está realmente manteniendo todos los traumas y las cosas en la mente, no en el cuerpo. But it made sense to me once I thought about it, because if the ego hides trauma in the body is in the mind. Pero después como que hizo sentido para mí, porque si el cuerpo esconde el trauma si el ego esconde el trauma en el cuerpo está en la mente. So of course the ego will hide fear wherever it can, and that includes the body because the body is in the mind. Claro, entonces el ego va a fomentar el miedo donde sea, porque el miedo está en el cuerpo, pero el cuerpo está en la mente. So what we're going to do is work with the body in this guided healing practice. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el cuerpo en esta meditación guiada de sanación. We're going to release fear from ourselves, which are in our mind. Vamos a liberar el miedo que tenemos, que está en nuestra mente, lo vamos a eliminar de nuestra mente. And I will likely be using the word energy, which initially might sound like something not in A Course in Miracles. Y voy a estar utilizando la palabra energía, que quizás tú vienes y dices, pero esa palabra no está en el curso de milagros. But there's a couple of quotes in A Course in Miracles that reference energy. Pero hay unas cuantas citas del curso que sí hacen referencia a la energía. I want to read a quote right now. It says, "The mind is very powerful. It never loses its creative force. It never sleeps. Every instant it is creating." And it says, "It is hard to recognize that thought and belief combine into a power surge that can literally move mountains." Esta cita dice, la mente es muy poderosa y nunca pierde su fuerza creativa, nunca duerme, cada instante está creando. Y es difícil darse cuenta que el pensamiento y la mente juntos pueden crear un poder tan y tan fuerte que de hecho puede mover montañas. What is that power surge other than energy? ¿Y qué es ese poder sino energía? So you'll likely be hearing me use that term energy, and I find it to be very much in alignment with some of these more hidden course teachings. Entonces van a escuchar que utilizo esa palabra energía y yo veo que está completamente alineado con estas citas del curso que vamos a estar utilizando. As we move through this healing, please remember that you are in charge of your practice. Mientras vayamos por esta meditación, recuerda que tú estás a cargo de tu práctica. So if at any point you need to just pause or take a break, please feel free to do so. Si sientes en algún momento que tienes que pararte o que tienes que tomar un descanso, siéntete libre de hacerlo. We are going to practice giving the Holy Spirit everything that would hurt us. Vamos a practicar, entregarle al Espíritu Santo todo aquello que nos duela. All right, I'm going to play some music, Vamos a poner música and I invite us to just get comfortable, and if you'd like to close your eyes. Les pido que se sienten de una manera que se sientan cómodos y cierren los ojos. And Maria, we go till 11:30, correct? Just want to make sure. Yes. Perfect. Okay, great. Thank you. And can you hear the music? Yes. Beautiful. All right. Let's begin. Comencemos entonces. I want to begin with sharing a few Christmas quotes from A Course in Miracles. Quiero comenzar compartiendo unas citas de la Navidad que vienen del curso. But first, let's take a few deep breaths. Primero, inhalemos profundamente.
In this season, Christmas, which celebrates the birth of holiness into this world, join with me who decided for holiness for you. En esa temporada, la Navidad, en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, únete a mí, que me decidí a favor de la santidad en tu nombre. The sign of Christmas is a star, a light in darkness. See it not outside yourself, but shining in the heaven within, and accept it as the sign the time of Christ has come. El símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno, y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. This Christmas, give the Holy Spirit everything that would hurt you. En esta Navidad, entrega al Espíritu Santo todo lo que podría dolerte. Let yourself be healed completely, that you may join with him in healing. And let us celebrate our release together by releasing everyone with us. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. And so let's begin our divine healing. Comencemos entonces esta sanación divina. In order to follow through as Mother Mary directed me, we're going to incorporate the body into this healing. Para poder seguir las instrucciones que recibí de la Madre María, vamos a incluir el cuerpo. So let's begin by imagining that we have a grounding cord that connects our body to the center of the earth. Empecemos imaginándonos que tenemos un cordón que nos une y nos enraiza en el centro de la tierra. I like to imagine that this grounding cord is the same circumference as the hips. Yo quisiera pensar que este cordón que nos une es exactamente situado alrededor de las caderas. So it's wide, and the grounding cord extends from the hips down through your building that you're in into the dirt and rock and water and crystal and layers of earth, all the way down to the center of the earth. Y es muy amplio y te conecta desde las caderas hacia abajo, entra a la tierra, entra a los cristales de la tierra, a los lagos, a los ríos, a lo más profundo en el centro de la tierra. And once this energetic cord reaches the center of the earth, we can imagine it sprouts roots around the center of the earth. Y cuando esta cuerda llega al centro de la tierra, empieza también a crear raíces ahí en el fondo. And around the center of the earth, we can imagine is the den of the divine earth mother. Y entonces ahí en el centro de la tierra podemos empezar a sentir que es el área de la Madre Divina. Or you might also imagine that at the center of the earth is also the Holy Spirit.
Quizás también podrías pensar que en el centro de ahí, en el centro y el fondo de la tierra, se encuentra el Espíritu Santo. We know truly there is no up or down, so this is just another way of conceptualizing working with the Holy Spirit. Sabemos que no hay ni arriba ni abajo, por lo tanto es una manera de estar conceptualizando la idea del Espíritu Santo. So whether you're picturing the divine Earth Mother or the Holy Spirit, their job is the same. Así es que ya sea que pienses que es la Madre Divina o el Espíritu Santo, la tarea es la misma. Their job is to receive whatever it is that we are willing to give and to transform it, to transmute it into pure love. Y su tarea es que lo que nosotros estemos expresando y entregando pueda ser transmutado y convertido en amor perfecto. So what we're going to do is send any energy, any old beliefs, any fears, we're going to send this down our grounding cord to the divine Earth Mother or Holy Spirit. Entonces lo que vamos a hacer es que cualquier vieja idea, cualquier cosa que te moleste y que te duela, la vas a enviar por ese cordón hacia abajo, al centro de la tierra y al Espíritu Santo, a la Madre Divina. And they will purify this energy into only love or pure life force. Ellos van a purificar todo eso en esa energía, en amor, amor puro. If it's helpful for you, you can also imagine the divine Earth Mother or Holy Spirit extending their arms upwards and gently holding your hips. Si te parece, si te ayuda, puedes pensar que allá en el fondo se encuentra la Madre María o el Espíritu Santo con sus brazos extendidos, agarrándote y apoyándote desde las caderas. This is to help you feel grounded. Esto es para ayudarte a sentir completamente enraizado. A Course in Miracles references the Bible when it says, "Underneath are the everlasting arms." El curso de milagros hace referencia a una cita de la Biblia que dice que abajo se encuentran estos brazos que siempre se extienden. So these everlasting arms are here to support us and nourish us and hold us. Estos brazos que siempre se extienden están ahí para apoyarnos, para alimentarnos, para ofrecernos ese apoyo total. So let's breathe here. Entonces respira. And with the breath, imagining releasing that energy that you are ready to let go of. Y con esa respiración, imagínate cómo estás liberando esa energía que estás dispuesto a soltar. Using your breath to send it down. Utiliza tu respiración para enviarlo y que baje por ese cordón hacia abajo. And you can imagine that as you send old energy, old beliefs, old thoughts, old fears down your grounding cord, they are purified at the center of the earth. Y empiezas a darte cuenta cómo estas viejas ideas, estas ideas que duelen, estas ideas de miedo, según las vas enviando hacia abajo, al centro de la tierra, van siendo purificadas. And now this purified love and light starts to flow upwards through the center of your grounding cord. Entonces ahora, estas energías que han sido purificadas y se han convertido en amor, empiezan a subir por ese cordón, van de abajo hacia arriba. And as it extends upwards, it enters your body through your root chakra, which is at the base of your tailbone.
Y según va subiendo esta energía, empieza a entrar por tu chakra de la raíz, que se encuentra en la parte de abajo de ti, y por ahí empieza a subir esa energía. Sensing your body receiving this divine love from your grounding cord, from the center of your grounding cord. Siente como tu cuerpo experimenta este amor divino que va recibiendo de este cordón divino que viene desde el profundo de la tierra. The root chakra is often depicted as a four-petaled flower. Muchas veces se mira al chakra de la raíz como si fuera una flor de 4 pétalos. So you can imagine as you're being fed by this purified love, this purified energy, that this flower begins to unfurl, it begins to open. Y tú puedes empezar a sentir o imaginar que según esta energía de purificación, este amor, van subiendo por este cordón, están entonces alimentando esta flor y ella empieza a florecer. The root chakra is often associated with safety. El chakra de la raíz está muchas veces asociado con la seguridad. So as the root chakra unfurls, you can just start to feel a sense of safety in your own body, that you are held by the Divine Mother. Según vas permitiendo que el chakra de la raíz empiece a recibir toda esta energía, vas a sentir que tienes todo el apoyo y el amor de la Madre Divina. She's with you. Ella está contigo, está seguro. The Holy Spirit is with you. El Espíritu Santo está contigo también. And we're going to also call in your angels. Y ahora vamos a llamar a tus ángeles. And your ancestors, anyone on your divine team who's ready to help you heal. Tus ángeles y tus ancestros, todo aquel que esté disponible para ayudarte a sanar. As the root chakra unfurls, that energy flowing upwards starts to nourish your whole energetic system. Según el chakra de la raíz empieza a desarrollarse, esta energía va subiendo y va siendo recibida en el resto de tu cuerpo. It flows upwards in what is called your central channel of light at the center of your body. Y sigue subiendo y llega a lo que se conoce como el nervio central de tu cuerpo, este lugar central del cuerpo. A Course in Miracles says, "You are wholly lovely, a perfect shaft of pure light." El curso de milagros dice que eres completamente amado y eres santificado, un rayo puro de luz. And while this is speaking to our identity beyond a body, it can be so helpful to imagine that that perfect shaft of pure light is here now in the center of your body. Y según estás teniendo esta experiencia del cuerpo, te ayuda mucho si te imaginas que este rayo de luz está ahí disponible para ti, entrando en tu cuerpo. And this perfect shaft of pure light is going to help you flush out and release anything that is ready to go to the Holy Spirit. Y este rayo perfecto de luz te va a ayudar a que elimines y sueltes cualquier cosa que estés dispuesto a entregarle al Espíritu Santo. So let's follow this flow of energy through the center of the body.
Entonces sigue ese fluir de energía que va por el centro de tu cuerpo. The root chakra, as it unfurls, it feeds the second chakra above it. El chakra de la raíz, según se va desarrollando, empieza a alimentar el segundo chakra que está sobre él. The second chakra is located below the belly button. Este chakra se encuentra debajo de tu ombligo. This is your power center of being able to sense the subtle. Este es tu centro de poder en el que puedes identificar lo sutil. As this power center grows brighter, it feeds the third chakra above it. Según este rayo de luz y esta energía van ampliándose, también alimenta al tercer chakra, This is your solar plexus. tu plexo solar. We absorb a lot of energy through this chakra. Absorbemos muchísima energía a través de este chakra. Sometimes we absorb energy that is not ours. A veces inclusive absorbemos energía que no es nuestra. We absorb fear that may not be ours. O miedo, aún también miedo que no nos pertenece. And as this third chakra, our solar plexus, grows brighter, we're just going to imagine with love, just sending back anything that we've absorbed that is not ours. Entonces, según esta energía va subiendo por el plexo solar en este chakra, vamos a empezar a observar y a soltar cualquier miedo o cualquier idea, experiencia que sientas que no me pertenece. And breathing. Y sigue respirando. Staying with our perfect shaft of pure light, we're going to move upwards now into the heart chakra. Seguimos entonces con este rayo perfecto de luz y nos vamos a mover al chakra del corazón. Here, if there are any blocks to love, any old energy that's ready to go, just imagining it starting to leave the body. Siente cualquier bloqueo al amor, cualquier idea vieja con respecto al amor, que ya estés listo para soltar del cuerpo. The heart is your capacity to receive and extend love into this world. El corazón, ahí es donde reside tu capacidad de recibir y de extender amor hacia el mundo. I'm taking some deep breaths here. Así que toma ciertas respiraciones, varias respiraciones profundas desde ahí, desde el chakra del corazón. Moving upwards now into the throat, which is the fifth chakra. Ahora vamos al quinto chakra, el de la garganta. This is our power center to receive divine messages that we can then speak. Este es el centro de poder que recibe mensajes divinos que podemos compartir a través de la palabra. This is also our power center to be able to express that which is true to us. Y también el centro de poder por medio del cual podemos expresar lo que es verdad para nosotros. And our power to be able to express our emotions in order to move through them. También nuestro poder para poder expresar nuestras emociones, para al expresarlas poder soltarlas. So we're just feeling this light just move through the body from our tailbone upwards. Entonces sigue sintiendo esta luz, cómo se está moviendo desde ese chakra de abajo hacia arriba, desde el chakra de la raíz hacia arriba. And it's purifying and it's helping us
release or even just get ready to release things to the Holy Spirit. Y cómo esa energía nos va ayudando a liberar o a estar listos para poder liberar y entregarle al Espíritu Santo aquello que no querramos seguir manteniendo. And moving upwards now into the sixth chakra, which is the third eye. Ahora vamos al chakra sexto, que es el tercer ojo. This is where we receive wisdom and divine wisdom. Ahí es donde recibimos la sabiduría divina, Our capacity for seeing with the Holy Spirit's vision in this world. la capacidad de ver en este mundo tal como conjuntamente al Espíritu Santo. And we can imagine this light continuing upwards to the top of the head and out through your crown chakra. Y puedes imaginarte cómo esta luz continúa todavía un poco más y sigue hacia el chakra de la corona. Imagining that this perfect shaft of pure light extends upwards above your head and it extends all the way up to the sea of light of the heavens. Y empiezas a mirar cómo este rayo de luz traspasa el chakra de la corona y se sigue extendiendo a todo el universo. And here now we can imagine receiving a flow of divine grace that extends from the heavens down through our crowns. Y ahora empiezas a sentir cómo empiezas a recibir gracia divina que viene del cielo y baja entonces hacia la tierra, el centro de la tierra, donde estás enraizado. So you are fully connected to the light above and the divinity below. Entonces estás completamente conectado con la luz de arriba y la divinidad de abajo. And we know there is truly no up or down. This is just a helpful way of conceptualizing this connection while we believe that we are in these bodies. Y sabemos que no hay ni arriba ni abajo, que es meramente una manera conceptual de entenderlo y de experimentarlo o tener la experiencia mientras estamos en este cuerpo. And just breathing here, your perfect shaft of pure light is so bright. Sigue respirando. Ese rayo de luz es tan brillante que está. This is the light of your soul. Esa es la luz de tu alma. This is who you truly are. Es quien eres verdaderamente. And we can walk around in our lives coming back to this perfect shaft of pure light in our bodies. Y podemos caminar por el mundo conectados a este rayo de luz que se mantiene en nuestro cuerpo. And we can start to identify more with this light as who we truly are instead of the body. Y podemos cada vez irnos identificando más como que somos ese rayo de luz en vez de ser ese cuerpo. This light is who you truly are. Esa luz es lo que tú verdaderamente eres. And this light is your innocence. Esa luz es tu inocencia. Your incorruptible innocence. Tu inocencia incorruptible. You are guiltless, and this pure light that's flowing through you shows you that it is so. Eres libre de pecado y esta luz que fluye a través de ti te lo recuerda. Let's take some deep breaths as we just imagine this light flowing through the body. Sigue tomando respiraciones profundas según te imaginas cómo esta luz corre a través de tu cuerpo. And what this light has been doing, in addition to releasing old energy, is also increasing the ability for us to loosen
things that we've had a tight grip on. We're getting ready to, it's preparing us to release more. Y lo que hace esta luz, además de ayudarnos a soltar, es prepararnos para continuar en este proceso de soltar, soltar, soltar. Now, I want to offer you two options. Ahora te quiero ofrecer dos opciones. If you are feeling very connected and want to just stay in this connected space, you're welcome to just continue with tuning into your perfect shaft of pure light. Si te sientes muy, muy conectado y quieres seguir meramente conectado a ese rayo de luz perfecto que eres, puedes hacerlo. The other option is to join me in doing some even more releasing. La otra opción es que te unas a mí para soltar todavía aún más. And that will involve your pen and paper. Esto va a conllevar que utilices tu lápiz y tu pluma To write out grievances and fears. para escribir miedos y resentimientos que tengas, Things that are ready to be healed. cosas que están listas, que tú estás listo para que sean sanadas. So those are your two options. You can just stay where you're at with this shaft of light, or you can continue with this next activity. Entonces, nuevamente te recordamos que tienes dos opciones: quedarte en esa experiencia de la energía que sube y baja a través de tu cuerpo, o pasar a esta próxima etapa en la que estás dispuesto a soltar más. So if you're choosing to join me in this activity, we're going to stay connected to our perfect shaft of pure light as our innocence. Aquellos que están dispuestos a pasar a la segunda parte del ejercicio, aún se mantendrán conectados a este cordón y este rayo perfecto de luz. And from the space of innocence, you're going to write out on your piece of paper every grievance that you can identify in your mind. Y desde ese espacio de inocencia vas a escribir en ese pedazo de papel cualquier resentimiento que estés dispuesto a soltar. And you're also going to add any fears that you can identify. Inclusive also cualquier miedo que pueda identificar. And we're going to remember that we are surrounded by our angels. Vamos a recordar que estamos rodeados de nuestros ángeles. As we write this list, this is not a call to feel guilty. Según haces esta lista, no es una llamada a sentirte culpable. This is a call to heal. Es una llamada a sanar. And to give the Holy Spirit everything that would hurt us. Y a entregar al Espíritu Santo todo lo que podría causarte dolor. So let's begin. Empecemos entonces. Please start to write every grievance that you can think of and every fear that you can identify. Empieza a escribir cualquier resentimiento que te venga a la mente y cualquier miedo. We're getting these out of our holy mind. Los estamos sacando de nuestra mente santa. We're going to write until we feel empty. Vamos a escribir hasta que nos sintamos vacíos.
You're doing a good job. Estás haciendo un buen trabajo. Let it all out. Get it all out. Sácalo todo. Remembering that you're writing from a space of your innocence. Recuerda que estás escribiendo desde un espacio de inocencia, tu inocencia. And what I mean is that you don't have to feel guilty for any of these thoughts, any of these grievances. Lo que quiero decir con esto es que no tienes que sentirte culpable por tener ninguno de estos pensamientos de miedo o de resentimiento. These are just how the ego is trying to hide. Eso es solamente cositas que el ego quiere mantener escondidas. And we're exposing the ego in order to heal. Estamos exponiendo, sacando a la luz al ego para poder sanar. And that's a beautiful thing. Eso es algo hermoso. Writing until you feel an open space in your mind, till you feel empty. Escribe hasta que sientas un espacio abierto, empatía en tu mente. Getting every fear and every grievance out. Sacando todo miedo, todo resentimiento. This Christmas, we're giving the Holy Spirit everything that would hurt us. Hoy esta Navidad le estamos entregando todo lo que nos pudiera doler al Espíritu Santo. So I invite you now to pick one thing on your list that feels sticky, like it's been hanging out there for a while. Ahora mira a ver de esa lista una de las cosas que sea como que ha estado ahí por un tiempo largo. And whenever you have that thing, tuning in and seeing if you can identify where you feel it the most in your body. Entonces esa idea empieza a ver dónde lo sientes más en el cuerpo. Maybe you feel a heaviness in your heart. Quizás lo sientes como una pesadez en el corazón. Or a vulnerability in your solar plexus. O vulnerabilidad en el plexo solar. Or a lack of safety in your root chakra or elsewhere in your body. O falta de seguridad en tu chakra de la raíz o en alguna parte del cuerpo. And if you have a hard time picking a place where you feel it in your body, that's okay. Y si te hace difícil encontrar dónde lo sientes en el cuerpo, está bien. If you have picked a spot in your body where you feel it, we're going to help this energy release with our breath. Si ya has identificado la parte del cuerpo en la que esto se manifiesta, vamos a ayudarlo a soltar todo eso a través de la respiración. So I invite you to use your breath to send this feeling of whatever this issue is in your body, to send it either up to the Holy Spirit above or down to the Holy Spirit below, whichever direction it wants to go.
Y yo te dirijo entonces a que utilices la respiración para que te enfoques en ese sentimiento y lo envíes al Espíritu Santo hacia arriba o al Espíritu Santo hacia abajo, según lo sientas. You can use your breath and you can also use your hands if you'd like. Puedes utilizar tu respiración o también puedes utilizar tus manos. So for instance, if you feel intuitively that the energy wants to go down, you can also use your hands to help. And with your breath, do something like this, where you just push it down with your hands and just use your breath. Por ejemplo, si tú estás sintiendo que esa energía que va a ir hacia abajo, tú puedes entonces utilizar la respiración y las manos y respirar y empujar hacia abajo. Use your intuition to help. And just imagining that energy, that old, whatever it is, fear or grievance, imagining it just leaving your cells. Entonces, imagínate esa vieja idea, resentimiento, miedo, cómo empieza a irse de ti. And where there is now a vacancy, we're going to fill that vacancy with your soul. Y donde hay ahora un vacío, lo vamos a llenar con tu alma. El espacio que dejó vacío, lo vamos a llenar con tu alma. So imagine your perfect shaft of pure light just flowing in with more light to that space that was now vacant from releasing this grievance or fear. Imagina entonces que tu rayo perfecto de luz envía todavía más luz a este espacio que se quedó ahora vacío, donde había resentimiento o miedo. Ahora está vacío. More of the true you takes its space. Entonces ese espacio es tomado por el tú verdadero. And in the interest of time, we're going to ask our angels and our guides to open up a portal of light to shine it down on our list that we've written. Pendientes del tiempo, le vamos a pedir a nuestros ángeles que miren y observen nuestra lista y empiecen a enviarle luz. We're offering everything that we've written down to the Holy Spirit. Estamos entregándole todo lo que hemos escrito al Espíritu Santo. And as you think about just your list, sensing again, just maybe in your body, where the grievances, where the fears have dwelled in your body. Entonces, según piensas en esta lista, empieza a mirar dónde en el cuerpo se ha ubicado ese miedo, dónde en el cuerpo se ha ubicado ese resentimiento, esa energía. And we are inviting our angels to assist us in releasing these grievances and fears from our body. Y le pedimos a nuestros ángeles que nos asistan, que nos ayudan a liberar estos miedos, estos resentimientos, esta energía de nuestro cuerpo. Because the body is in the mind. Porque el cuerpo está en la mente. So again, just identifying a space in your body where this list, the things on this list may reside, and just sending it with your breath up or down or out, whichever direction it wants to go to release. Nuevamente, estás mirando esta lista, estás viendo dónde se ubican estos pensamientos en el cuerpo y vas entonces a enviar energía de luz de este rayo hacia arriba, hacia abajo o hacia afuera, según lo sientas, para liberarlos. You can use your breath or your hands. Puedes usar las manos, puedes usar la respiración. And you can imagine that your angels are assisting in removing this old energy, these old grudges, these old fears,
your angels are helping remove this from your system, from your body and mind. Y puedes imaginarte cómo los ángeles te están ayudando a soltar y a eliminar estas ideas viejas, estos resentimientos, estos miedos de tu cuerpo. Using your breath, taking a few deep breaths here. Usa la respiración. Respira varias veces. Your breath is assisting. Tu respiración también te asiste. So releasing this old energy, and we're going to now invite our soul to take up the vacancy, to take up space. Estamos haciendo un espacio vacío a liberar toda esa energía vieja e invitamos al alma a que ocupe ese espacio que quedó vacante. So it's literally as if your soul's light is infusing every single one of your cells in your body. Es como si la luz de tu alma estuvieran alimentando cada célula de tu cuerpo. You are becoming brighter. Y te estás haciendo cada vez más grandioso. You are a perfect shaft of pure light. Eres un rayo perfecto de luz perfecta. You are so beautiful. Eres tan hermoso. Just taking a few more cleansing breaths and just feeling your soul take up space in your body. Sigue respirando y permitiendo que tu alma siga asumiendo estos espacios vacantes en tu cuerpo. It's as if the body becomes less dense. Según esto ocurre, el cuerpo se hace menos denso And you become more light. y tú te conviertes más en luz. Let's take 3 deep breaths together. Vamos a tomar 3 respiraciones juntos. Breathing in and out. Inhala, exhala. Breathing in and out. Inhala, exhala. And a third and final time together. Inhale and exhale. Y ahora por última vez, inhala, exhala. As we come to a close, I'm going to read a course quote again. Según llegamos al cierre, voy a leer otra cita del curso. This Christmas, give the Holy Spirit everything that would hurt you. En esta Navidad, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te pueda causar dolor. Let yourself be healed completely that you may join with him in healing. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación. And let us celebrate our release together by releasing everyone with us. Y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. Leave nothing behind, for release is total. Inclúyelo todo, pues la liberación es total. And when you have accepted it with me, you will give it with me. Y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. I pray that the gifts and the healing that we have received today, we may offer to our brothers and sisters in the world. Yo
Pido que la sanación que hemos tenido hoy la podamos ofrecer a nuestros hermanos en el mundo. Esa es mi oración. Because giving our healing is how we keep it. Porque compartir nuestra sanación, así es como realmente la mantenemos. To give and to receive are one in truth. Porque dar y recibir son lo mismo en verdad. Taking a nice deep breath. Nuevamente, tomo una respiración profunda. And I'm going to share one more course quote. Voy a compartir otra cita adicional. In this season, Christmas, which celebrates the birth of holiness into this world, join with me who decided for holiness for you. En esa temporada, la Navidad, en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, únete a mí, que me decidí a favor de la santidad en tu nombre. We are joined with Jesus and our angels and the Holy Spirit and with one another. Estamos uniéndonos con Jesús, el Espíritu Santo, nuestros ángeles y entre nosotros. You've done very good work today. Has hecho un gran trabajo hoy. Coming to gratitude, ¿Cómo se siente en términos de gratitud? giving thanks to each other for holding this space. Démonos gracias unos a los otros por haber mantenido este espacio. Giving thanks to the Holy Spirit and our angels. Demos gracias al Espíritu Santo y a nuestros ángeles. And taking a nice deep breath as you open your eyes. Y tomemos una respiración muy profunda según abrimos nuestros ojos. And just gently bringing some movement back into your body. Empieza a mover un poco tu cuerpo. And stretching, moving however you'd like. Estíralo o muévete según creas que te necesitas. Thank you, everyone. That was so lovely. I could feel all of you and all of the beautiful releasing and healing that was happening. Gracias a todos, fue tan hermoso. Podía sentir a cada uno de ustedes y sentir esta liberación que estaba ocurriendo. We have about 10 minutes left. If anybody would like to ask a question or just share an experience, please feel free to do so. Nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere compartir o hacer alguna pregunta, siéntase libre de hacerlo. María, ¿le Sí. puede decir si nos puede compartir el link que ¿No lo puso en el inicialmente? chat? No sé si lo puso alguien. Corinne, did you put in the chat the link for the can you put it again? I will put it again, yes. Para Lo van todos. a poner nuevamente. Sí. Para todo, for everyone. Absolutely. I believe it's open for everyone. I see. Okay, got it. Let me do that again. Se va a poner otra vez el enlace para todos. Gracias. My apologies. No problem. The chat was closed. So there are there's a shortcut. I'll say it again for anybody watching on YouTube. It's from anxietytolove.com/4-us. La página es de FromAnxietyToLove.com/4-us. Ahí lo van a ver. I will also put in the chat. So when you go to that link, there's an English version and a Spanish version, and you can download the PDF of both. En ese enlace se encuentran tanto la versión inglesa como la versión española y pueden descargar ambas. And I'm also putting in the chat the direct
Spanish translation PDF. Voy a poner también en el chat la traducción en español, el enlace para la traducción en español, para el PDF. Odilia tiene la mano levantada. We have Odilia. She raised her hand. Let's see. Gracias. Sí, gracias. Yo estuve experimentando el dolor en el plexo solar. Cuando yo experimento el dolor, ok, ¿le puede decir? Yeah, she was experiencing pain in the solar plexus. Ajá, sigue. Y tengo más de 3 años que me llega ese dolor cuando despierto. I have, for more than 3 years, I have had that pain in the mornings when I get up. Y es un dolor de vacío y de tristeza muy profundos en el plexo solar. And I know or I feel that is a pain of emptiness and sadness that is very, very deep in the solar plexus. Thank you for sharing. Gracias por compartirlo. May I ask that pain of emptiness and sadness, have you allowed those emotions to flow? Te voy a preguntar, ese dolor en el plexo solar de vacío y tristeza, ¿has permitido que fluya? Or are they held back? ¿O te como que los aguantas? Lo aguanto, no he podido ni llorar. I'm keeping them. I haven't been able to cry, not even cry. So a way to start working with that Una manera de empezar funcionar trabajando eso puede ser might be to do a similar process that we did where you connect with that perfect shaft of pure light, your innocence. Puede ser algo similar a lo que hicimos en el que te conectas con ese rayo de luz perfecto que es tu inocencia. And you can start to write about that pain of emptiness and sadness to start to put words to it. Y empiezas a escribir qué es lo que viene, para que empieces a ponerlo en palabras, de dónde viene ese dolor y ese vacío. Sometimes it might feel a little too much of a leap to go from the feeling to pure emotion. That might feel scary. A veces parece como que fuera un salto muy grande, como que da mucho miedo ir desde lo que sientes a la sensación, de la sensación a lo que sientes. So using words can be a bridge to start to put words to the feelings in order to start to process that. No. Y entonces, utilizando palabras, las palabras se pueden convertir en un puente que te pueden ayudar entonces a procesar ese dolor y ese vacío. I was recently listening to a mindfulness teacher speak about emotions and how I'm so sorry. I don't know if you can hear the sirens. I have Santa Claus on a fire truck literally driving down my street at the moment. No. Ella It's dice que en okay. este momento tiene a Santa Claus que está pasando por su calle en un camión, que sí, pensaba que a lo mejor nosotros escuchábamos. They do it every year. Lo hacen todos los años. I had a mindfulness teacher say that when we don't feel our emotions, they just wait for us. Dice que estuvo viendo un maestro recientemente que estaba diciendo que cuando no sientes las emociones, están ahí como esperando por ti. So moving in that direction of processing emotions can be something that we move toward. Entonces, movernos en un proceso para permitir que estas emociones se muevan puede ser algo que nos puede ayudar.
And words with writing can be a really helpful bridge. Y las palabras al escribir pueden servir de puente. The key is to know that you are safe. La clave es saber que estás seguro, We can often be afraid that we can get lost in our emotions. porque muchas veces podemos sentir que nos vamos a perder, que nuestras emociones, y nos vamos a perder en las emociones. But it's really not possible because that energy, it can be processed. Pero eso no es posible porque realmente esa energía puede ser procesada. I hope that was helpful. Yo espero que eso te haya ayudado. Sí, yes. Yes. Gracias. Thank you. Santa Claus has passed now. Ya se fue Santa. Maybe that's a sign for Christmas. Quizás es una señal para la Navidad. Gracias. No veo, no hay más. Va Madeline. We have Madeline. Hi, Madeline. Hola, Corina. Me quedé ahora sin palabras. I have no words. Gracias. Siempre vienes a esta plataforma y nos traes bellas meditaciones que nos ayudan mucho a liberar, y en mi caso, It's always when you come, your meditations help me a lot to release. And in my case, y mientras estábamos, o mientras estaba allí recibiendo la guía que nos daban, vino a mi mente un familiar que la verdad no sé, pues, decía yo, cómo viene esta persona a mi mente si poco compartí con ella. so when I was doing the exercise today, a person came to my mind and I was like, what are you doing here? We hardly share. Porque yo era una niña y lo único que recuerdo era que mi mamá me llevaba a la casa de ella, era una tía de mi mamá. It's a Pero person when she was a child, and it was someone that she would go and visit with her mom. Pero creo que sí, cargaba tal vez algún sentimiento no amoroso hacia ella, y con la meditación. So what I noticed is that there were some feelings that were not like grievances against her, and in the meditation it came up. Y tal vez algún resentimiento, lo que no recuerdo qué, o sea, no sé qué resentimiento, pero pude verla a ella, y de ahí desencadenó muchos recuerdos de mi infancia. At that moment, I wasn't able to identify what was the grievance about, but what happened was that a lot of memories from my childhood came up, and I just started to look at them. Y resentimientos, más que todo, lo que pude observar era como rechazo, ¿sí? De pronto por el color de mi piel. One of the things that I was able to identify was to be rejected due to my skin color. Entonces, bueno, también hablabas acerca de dónde sentíamos esa energía o esa emoción, y pues la sentía en mi cabeza y en la garganta. So you were also asking to pay attention where in the body that energy was being processed, and it was in my throat and in my crown chakra. Gracias. Wow, thank you so much for sharing, Madeline. Gracias por compartir, Madeline. I think it's really powerful that your intuition brought you to these memories. Me parece que es realmente impresionante que tu intuición te llevó a esas memorias. It doesn't have to be, that there was a grievance there, but for whatever reason, your intuition was presenting this to you.
No tenía que ser necesariamente que hubiera un resentimiento, pero por alguna razón tu intuición te trajo estas memorias. And what you identified about the feelings of rejection due to skin color is very important to see. Y esto que identificaste de que estabas siendo rechazada por el color de tu piel, es bien importante que lo hayas visto. That can be, again, just energy and pain stored in the body/mind. Esto puede representar dolor y pena acumulado en el cuerpo o raya mente. And while I'm so sorry that you had to experience that, it's a good thing that it came forward for healing, for light. Y a mí me da pena que hubieras experimentado eso, pero me parece que es excelente que esto haya salido a la luz porque viene para sanar, para ser sanado, For light to shine on the divine light to shine on the pain. para que la luz divina pueda brillar en ese dolor, sobre ese dolor. So I just I honor your intuition, and I just honor that you're so tuned in to be able to identify these things from these old memories. Honro tu intuición y honro tu disposición a permitir que estas memorias surgieran Thank you y a so much. mirarlas. Really powerful. Muy poderoso. I want to say I love you, Madeline. Quiero decirte, te amo, Madeline. Thank you. Okay, Gracias, here's someone Corinne. else. Ok, aquí hay un comentario de Germina la Vida. Dice, muchas gracias por este compartir. Sentí en la meditación el cuerpo de luz y puedo liberar peso del cuerpo físico. Y pude liberar peso del cuerpo físico. Cuando sentía el cuerpo de luz, sentí que es el mismo cuerpo de luz del Cristo que se presenta luego de su resurrección a los apóstoles. Gracias por ayudarnos a reconectarnos. Okay, so this is Sprouting Life, Germina la Vida. He says, thanks for this sharing. What I felt in the meditation was how the body light, I was able to experience the body light, and I was able to release the weight of that physical body. When I was feeling the body light, I felt that it was the same body light of Christ, the one that showed up upon his resurrection in front of the apostles. Thanks for helping us to reconnect. Oh, thank you. That's so beautiful. And that gave me goosebumps. Gracias, gracias. Se me pararon los pelos cuando escuché eso. That's so spot on. Yes, it's the same light. Sí, es la misma luz, eso es. Thank you, thank you, thank you. Gracias. No tenemos más comentarios ni preguntas. There's no more comments, no more questions. Okay, well, thank you, everyone. It's been a true pleasure and honor. And just remember that when you heal, you're not healed alone. Gracias, gracias a todos. Ha sido una velada maravillosa. Recuerden que cuando sanas, no sanas solo. What we did together today is helping the whole. Lo que hicimos hoy ayuda a todos. And it's been my deepest honor to be here with you today. He estado muy honrada de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Gracias por esa meditación Thanks for that beautiful meditation que nos enseñaste a sanar el cuerpo a través del cuerpo. because it helps us to heal the body using the body. Vaciándonos para dejar
la entrada libre al Espíritu Santo y emptying, reconocernos en la luz. emptying ourselves up to allow the Holy Spirit to fill our body with light and recognize each other Beautiful. in the Yes. light. Gracias, gracias. Bienvenida siempre, Corinne. Thank you. Thank you, thank you. You're always welcome. Les voy a pasar entonces un videíto de agradecimiento para de la plataforma Hacia Todos. There's now a video from the platform to everyone saying thank you for this year. Okay. Hemos pasado juntos este año en busca de la verdad y de Dios, quien es su único creador. Fue un año que duró tan solo un instante santo, lleno de regalos y bendiciones. Toda nuestra gratitud a los maestros y maestras de todo el mundo que dijeron sí a nuestro continuo llamado. Gracias al poderoso Dream Team de servidores que hacen posible el milagro de tener nuestras puertas siempre abiertas. A todos, coordinadores de áreas, traductores, host, creadores de videos y de diseños, facilitadores en las redes, a todos, mil gracias. Y a ti, que con pleno empeño participas de nuestras clases, también te ofrecemos nuestro infinito agradecimiento. Ha sido un año lleno de perdón y luz, con la lectura, práctica y enseñanza de la lección del día los 365 días. Y con 520 clases avanzadas de martes a domingo. Junto al retiro digital de Semana Santa, además del cuarto Festival del Amor y nuestro inolvidable segundo encuentro en Dios en Guadalajara. Te deseamos una Navidad llena de la paz del cielo. Y un venturoso nuevo año 2024, colmado del amor de Dios en tu corazón. Gracias nuevamente, Corinne. Gracias, María, por tu traducción. Gracias, Carlos, por tu apoyo en el soporte técnico. Gracias a todos los que nos acompañan hasta ahora por YouTube y gracias a todos los que estamos aquí